Hermanos y amigos, sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Les enviamos un abrazo cariñoso en el nombre del Señor, ¿no? Que la paz del Señor gobierne sus vidas, el hogar, las actividades, para gloria de su nombre. Amén. Les invito a abrir las Escrituras, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, hermanos. Vamos a leer solo 2 versículos, los números 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, dirá el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Los versículos 16 y 17, amados hermanos y amigos, constituyen en esta parte del comienzo de la carta del apóstol a los romanos, constituyen una manifestación de compromiso del apóstol, una manifestación de estar dispuesto a ir adelante a pesar de que las circunstancias no sean siempre las mejores. Él ha hecho ya una presentación antes, ¿no? Ha dicho en los versículos anteriores que ha tenido siempre una disposición, un compromiso de visitar la iglesia del Señor que estaba en Roma. Sin embargo, no le había sido posible. Él dice, ojalá, en el verso 10, rogando, dice, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque dice, deseo veros, deseo comunicaros algún don, también quiero que sean confirmados en el don del Señor. Y luego en el versículo 15 va a decir, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque, y ahí empieza entonces una lista de porqués. Planteando que no obstante la circunstancia, no obstante lo que se daba en ese tiempo respecto de la palabra del Señor, la oposición que había a la palabra del Señor, ese es el punto. Sin embargo, el apóstol, bajo la acción del Espíritu, no hay duda de eso, él inicia una lista de porqué que son, reitero, una declaración de principios. Es una declaración de compromiso, es una declaración de confianza en que lo que tiene que hacer deberá hacerse más allá de que haya o no haya algunas dificultades. Lo primero que dice en el versículo 16, porque, dice, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, va a hablar del Evangelio aquí. Porque, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo, eso es lo que está escrito en Habacuc capítulo 2, verso 4, mas el justo, dice, por la fe vivirá.
luego, para otra ocasión, tendremos el verso 18 que dice, porque la ira de Dios no se manifiesta. Muy bien. En esto del versículo 16, amados hermanos, nos parece de gran interés observar primero que lo que plantea el apóstol es la predicación del evangelio. Dice, yo no me avergüenzo. ¿Por qué? No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del anuncio. No me avergüenzo de la proclamación. En el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, va a iniciar la carta precisamente hablando del evangelio. Y lo va a definir como el evangelio de Dios. Si usted quiere acompañarme en el capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, él se reconoce como un anunciador, uno que anuncia, uno que proclama buenas nuevas. Sabemos que eso es evangelio, buenas nuevas. Pero esta no es cualquier buena nueva, sino que es la buena nueva de Dios, porque es el evangelio de Dios. Versículo 2 dirá que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y en el verso 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Muy bien, lo que estamos recibiendo de parte del apóstol en la acción del Espíritu Santo es que cada vez que el apóstol habla del evangelio, lo que está diciendo que este evangelio es un anuncio, es una buena noticia que viene de parte de Dios. Es una noticia de Dios. Noticia que, como dirá el verso 2, fue anunciada, fue prometida primero por sus santos profetas. Las escrituras nos enseñan, las escrituras nos muestran cómo es que los profetas del primer pacto dieron testimonio de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. No tenemos hoy el tiempo, pero por la gracia de Dios ustedes podrían anotar allí y considerar que en Lucas, en el capítulo número 24 y a partir del verso 13, el Señor Jesucristo se aparece a dos discípulos suyos. El mismo día que el Señor había resucitado de los muertos, se aparece a dos discípulos que van camino de un lugar llamado Emaús. Y el Señor conversa con ellos y literalmente dice la Biblia acá, literalmente dice que el Señor Jesucristo, antes de darse a conocer a ellos, dice que mientras conversaban les abría las escrituras, comenzando, dice, por Moisés. Esto es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Comenzando por Moisés, pasando por los salmos y los profetas, dice, les enseñaba todo lo que de él se decía. No hay ninguna duda que la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es una sola. Y si uno considera el mismo Señor Jesucristo, dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dijo él. Y en ese tiempo la única escritura que había era lo del antiguo pacto, lo del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, dice él. Y en el verso 40 agrega, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Claramente las escrituras, la palabra de Dios, no hay duda de eso, hermanos. Hay, por gracia de Dios, cierta facilidad que el Señor nos ha permitido de poder mostrar cómo en todos los escritos del Antiguo Testamento, desde Moisés, desde el Génesis, desde la creación del hombre.
voy a cuidar de no entusiasmarnos, pero en Génesis 1:26 dice Dios el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dijo él así. Y Colosenses 1:15 va a dar testimonio y va a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿estaba dando o no estaba dando el Padre testimonio de su Hijo allá? Cuando Adán y Eva pecan, desobedecen y el Señor castiga a la serpiente primero, luego a la mujer, luego al varón. Pero cuando castiga a la serpiente le dice que de la simiente de la mujer va a salir uno que le va a herir en la cabeza. Esto es golpe mortal. ¿Está o no está anunciando a Cristo, el bendito Hijo de Dios? Si uno pasara al segundo libro de las Escrituras, Éxodo, cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto a una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, sale de mano de un gran libertador, lleno de autoridad de Dios, con muchas manifestaciones de gloria de Dios. Esa liberación de la esclavitud es o no es figura de lo que hoy nosotros tenemos por la gracia de Dios. Haber sido hechos libres del pecado, porque la paga del pecado es esclavitud y es muerte. Entonces, Jesucristo dice en Juan capítulo 8, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo, el bendito Hijo, el gran líder, el gran Señor, el que va delante de sus hermanos menores, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, como Moisés libertó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Entonces lo que pasa allá fue o no fue figura de Cristo el Señor. Y podemos seguir mucho rato, hermanos, mucho rato, mucho tiempo. Cuando el pueblo llora pidiendo pan del cielo. No, el pueblo pidió pan. Ellos querían volver al pan que comían en Egipto, eso querían. ¿Y qué hace Dios el Padre? No les da cualquier pan, les da pan del cielo. Aleluya. Pero eso es figura, pues. De hecho, en Juan capítulo 6, Jesucristo va a decir, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. O sea que el maná era una figura, era una profecía, era un anuncio de lo que habría de venir. Entonces, permítame volver a Romanos. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿De qué Evangelio? ¿De qué está hablando? Está hablando de ese Evangelio que proviene de Dios. De ese anuncio, de esa promesa que Dios envía, que es anunciado por los profetas en el primer pacto, versículo 3 de Romanos 1. Versículo 3 dice, acerca de su Hijo. O sea, hermanos, dejémoslo dicho ahora para que no nos volvamos a equivocar. No hay, hermano, no hay evangelio de Dios si lo que se enseña, si lo que se predica no está centrado en Cristo, el Señor. Porque el evangelio que proviene de Dios y que fue anunciado por su santo profeta, dice el verso 3, acerca de su Hijo. Un hermano puede predicar hermoso, puede predicar bien, puede entusiasmar a la gente contando lindas historias. He tenido ocasión de escuchar a algunos hermanos connotados internacionalmente. Y uno disfruta. No. Viene a mí el recuerdo de un varón que habla bien el hombre. Y conoce mucho de películas y conoce mucho de cosas y narra y relata las películas y cómo se da y lo que hace el jovencito y lo demás allá y lo que viene y al final, bueno, hace como una aplicación, ¿no? Breve, claro, porque el mayor tiempo lo ocupa en su relato interesante, atractivo, llamativo, ¿no? Entonces al final hay una pequeña conclusión, una pequeña aplicación de todo aquello. Pero en el intertanto también hace figura y hace gestos y dice cosas y uno se divierte, uno lo pasa bien, uno se ríe. Pablo dice que el anuncio del Evangelio no es para pasarlo bien.
Dice que el anuncio del Evangelio no es para reírse a mandíbula batiente y después terminar contento, así. No, no, no. Él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el punto, la predicación, el sentido, la obligación de predicar el Evangelio, la necesidad de anunciar el Evangelio de Dios, no es para que la gente que está aquí adentro de la sala lo pase bien, se ría, disfrute y ojalá vuelva mañana. No, 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 no. Ojalá vuelvan, pero el punto no es que vuelvan porque lo pasaron bien. No, no. El punto es la salvación de las almas. Entonces, ¿qué dirá el apóstol Pablo acerca del contenido del mensaje del Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, que la iglesia conoce. Primera de Corintios capítulo 15, dirá los versículos 3 y 4, por una cosa de tiempo nos centramos allí. Porque, dice el apóstol, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que recibió? 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 2, y que fue sepultado. 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el Evangelio de Dios anunciado por los santos profetas y centrado en Cristo. No es centrado en Cristo en términos de hablar de Él, contar una historia bonita, una visita que hizo, una participación que tuvo con un grupo social. No, 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 eso no es Evangelio de Dios. Puede servir como un hecho anecdótico, histórico, sí está bien, pero no es Evangelio de Dios. Para que lo sea, necesario es que esté centrado en estas tres verdades que el Espíritu Santo inspira a Pablo que las enseñe. Él dice, el contenido, el centro, el anuncio verdadero del Evangelio es primero que Jesucristo, que Cristo el Señor murió en la cruz, sí, murió por nuestros pecados, pero lo hizo conforme a las Escrituras. No fue un accidente, no fue un momento de descuido, no, no. Fue en cumplimiento de una promesa, de una palabra de Dios. Citábamos recién lo de el capítulo 3 de Génesis, cuando desobedecen a Adán y Eva. Y la serpiente participa en todo esto, y el Señor reprende a la serpiente en maldición y le dice que pondrá enemistad, dice, entre tú y la mujer, entre su simiente, la simiente de la mujer y la simiente tuya, le dice la serpiente. Y el Señor le dice que la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza. Así le dice. Hablando de una herida de muerte, de un golpe de muerte. Y tú, dice, le herirás en el calcañar. O sea, usarás la traición, usarás el engaño para conseguir tus objetivos. Sabemos que todo eso se cumple hermosamente en Cristo. Colosenses capítulo 2 va a decir que Cristo dio su gran pelea en la cruz del Calvario. Dice que Él, saltando sobre los principados y potestades que estaban allí, dice que quitó de en medio el acta que nos era contrario, el acta que nos acusaba, dice, y que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Aleluya. Pero además dice que tomó a principados y potestades y los desnudó, dice, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Eso es la predicación del Evangelio. Que Jesucristo murió en la cruz, dando la gran batalla, pero también obteniendo la gran victoria para que nosotros seamos libres. La carta a los hebreos va a decir que Jesucristo, el bendito Hijo, lo que hizo fue librarnos a nosotros, dice, librar a sus hermanos de aquel que tenía el imperio de la muerte. Bueno,
Estamos diciendo entonces que hablar del Evangelio, predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio no es una cosa que tiene que ver con entretención, con pasémoslo bien, con vengan y vamos a terminar con un hermoso cuento para que se vayan entusiasmados y vuelvan mañana. No, si el punto no es volver o no volver, hermano, físicamente. En estos tiempos de pandemia, ¿cuánto echamos de menos la posibilidad de reunirnos? ¿Cómo lamentamos no vernos, no poder abrazarnos? De verdad es un sufrimiento. Pero cuando hablamos del Evangelio no hablamos solo de reunirnos como una cuestión religiosa, como una costumbre o como la oportunidad de satisfacer algunos estímulos de la carne, viendo uno con otro, abrazándose con el otro, saludándose con el que sigue. Es mucho más que eso. Pablo va a decir que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, pero no es cualquier poder. Si usted lee conmigo el capítulo 1, el verso 4, va a decir que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, dice. Según el Espíritu de Santidad, dice, por la resurrección. Ahí está el poder, ¿ve? Por la resurrección de los muertos. Claramente, hablar de poder es hablar de el poder con que el Padre levanta, resucita a su Hijo de entre los muertos y lo sienta a su diestra. Eso es poder de Dios. Hay cosas que los hombres pueden hacer, hay cosas que los hombres pueden conseguir. A veces no nos asombramos cuando por la palabra de Dios un enfermo es sanado, un enfermo es liberado del azote que tenía. No porque en la clínica tanto hicieron algo parecido los médicos, también consiguieron un resultado, insisto, parecido. Pero hay cosas que ningún hombre puede hacer, hay cosas que ninguna institución puede hacer. Que es tomar a un hombre que ha muerto y resucitarlo al tercer día con un cuerpo glorificado, con un cuerpo celestial y eterno. Y no solo resucitarlo, sino que elevarlo hasta los cielos, hasta lo sumo de la Escritura y sentarlo a la diestra del bendito Dios y Padre. Escuchar del Padre allí la palabra, el veredicto, el edicto firmado por Él, diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos debajo de tus pies. Eso no hay hombre, no hay institución, no hay forma de gobierno humano que pueda acercarse. Por eso que la Escritura por Pablo va a hablar de la supereminente grandeza del poder de Dios. El Evangelio de Dios es eso, amado amigo, amado hermano. Eso es el Evangelio de Dios. Es poder del Padre para resucitar a los que están muertos y darles vida y vida eterna. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero también sabemos que si algún hombre viene a Cristo y confiesa su vida anterior y pide perdón por sus pecados y le ofrenda su vida al Señor, entonces también sabemos que Dios el Padre provoca en él un nuevo nacimiento, una nueva vida. Sabemos que todo aquel que viene a Jesucristo y lo recibe en su vida y lo confiesa como Señor, se produce un milagro en su vida que no solo cambia externamente, no solo cambia su presencia, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de convivir con el medio, sino que además su alma es inspirada y llena del Espíritu del Señor, de tal manera que la Escritura dirá que a todos, Juan 1:12, los que reciben a Jesucristo y creen en su nombre, les dio el Padre la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para eso es necesario pasar de muerte a vida. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ahí está, ¿ve? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque dice, a causa de nuestra convicción de fe, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya, aleluya, amén, amén al Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, poder de resurrección para salvación a todo aquel que cree, salvación a todo aquel que cree. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, versos 16? Cuando envía a los discípulos a predicar, le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para eso es el Evangelio. Evangelio de salvación. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo número 10. Y dice en el versículo 11, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Poniendo en el polo opuesto, ¿no? En la otra parte, en la otra vereda, poniendo esta declaración en comparación con lo que pasa con Adán en el capítulo 3 de Génesis. Cuando dice al Señor, después que habían desobedecido, dice, oí tu voz y temí. Claro, él sabía que porque había pecado venía la consecuencia, la paga del pecado, es muerte. Él sabía. Entonces claramente tuvo temor y huyó. Quiso huir de Dios. Avergonzado porque dice que se encontró desnudo. Pero ¿qué dice esta palabra por Pablo en el capítulo 10, verso 11? Él dice, pero todo aquel que en él creyere, todo aquel que en Jesucristo creyere, dice, no será avergonzado. Bendito sea nunca más. Porque para eso vino Jesucristo, para eso trajo la palabra, para eso vino a entregarse en redención por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra lamentable condición. Por eso y para eso vino Cristo el Señor, a establecer un camino de salvación y una puerta de entrada a la casa de Dios nuestro Padre. Por eso y para eso vino el Señor. Para lo cual lo único que necesitamos es creer, porque el Evangelio es para salvación, dice para todo aquel que cree. Y en el versículo 17 va a decir, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia que es parte de su reino de Dios y su justicia, esa justicia que es gobierno de Dios en Cristo, dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito en Habacuc capítulo 2 verso 4. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo es que cuando hay fe, solo a través de la fe y por la fe, el hombre puede alcanzar vida, y no cualquier vida, sino vida eterna con el Padre en el reino de los cielos. Y le digo algo más. Esa vida no comienza después que Cristo el Señor venga, ni comienza después que nos muramos. Esa vida eterna comienza aquí y ahora. Lo explicó Jesucristo el Señor en Juan 17. Cuando da gracias, ora al Padre y da gracias. Le dice, Padre, me has permitido darle a estos la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Venga la vida eterna entonces. Reciba la palabra del Evangelio. Comprométase con el Señor. Entregue su vida al Señor. Si alguien le amó de tal manera que fue capaz de entregar su vida por usted, para que usted y yo, condenados a muerte, tengamos ahora la bendición de la promesa de vida eterna en Él y con Él, sería muy poco sabio despreciar tanto amor, despreciar tan alta oportunidad, ¿verdad que sí? Venga el Señor entonces. Y los que estamos en Cristo, comprometan su vida con el Señor. Comprometamos nuestra vida con el Señor. Amemos a nuestro Dios y Padre.
Obedezcamos a Jesucristo, el bendito Hijo, y honremos su nombre siendo obedientes a su palabra y viviendo para su gloria. Deseo que Dios el Señor bendiga sus vidas y que al orar puedan decir: Señor, este es mi nuevo compromiso contigo a partir de este día. Que el Dios de los cielos les bendiga. Amén.